estudio y yo hago la pregunta, ¿verdad? Apenas vamos a estar comenzando en el capítulo 4. Si mi mente se remonta cuando comenzamos este estudio hace 3 años atrás, y en el capítulo 4 ya habíamos llevado como casi un año, porque lo habíamos tomado verso por verso, literalmente verso por verso. Pero ya en los capítulos 1, 2 y 3 ya literalmente llevamos 2 meses. Así que estamos trabajando en el tiempo, ¿verdad? Para poder lograr nuestra meta en este año. Cuando finalicemos este año, esperamos en el nombre del Señor, ¿verdad?, que podamos terminar nuestro estudio del Apocalipsis. Así que los invito, abran sus Biblias por favor en el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Les estaba contando, gracias, la semana pasada les estaba compartiendo que el capítulo 4 es un capítulo especial, es un capítulo muy, muy interesante, porque desde la perspectiva pentecostal de la Iglesia de Dios, nosotros creemos que desde el capítulo 4 en adelante ya la iglesia está en el cielo. Así que es bien interesante, que lo vamos a ir explicando, ¿verdad?, para que ustedes poco a poco lo vayan entendiendo, ¿verdad? Así que yo no sé si usted cree en la venida del Señor, pero yo creo en la venida del Señor. Yo creo también, gloria sea al Señor, que el Señor viene a darnos bendición y vida eterna a los santos hijos del Señor, a los que han sido lavados, redimidos y comprados a precio de sangre. Habrá uno comprado a precio de sangre en esta noche. Amén, gloria sea al Señor. Así que vamos a comenzar, ¿verdad? Y puedes darle para adelante ya a la primera, el slide. Y quiero de alguna manera rápida resumir los primeros 3 capítulos. Algo que llama la atención en cada, ¿verdad?, de estos 3 capítulos. Y yo quiero que usted sepa que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 partes. Se puede estudiar en 3 partes. Y esto es bien interesante, porque de estas 3 partes, la primera parte está en el capítulo 1. La segunda parte está en los capítulos 2 y en los capítulos 3. Y la tercera parte está en los capítulos 4 hasta el 22. ¿En qué parte estamos hoy? Muy bien, gracias por entender esa parte, Juan. Hoy vamos a comenzar la tercera parte, así que ¿le diste ya para adelante? Okay. Si quieres, ¿lo puedes controlar tú o quieres que lo controle yo acá? Como tú gustes. Okay. Así que en el capítulo 1, Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo, de las cosas que él ha visto. Porque acuérdense en que él estuvo presente, él vivió en el tiempo en que Jesús estaba, gloria sea al Señor, y pudo experimentar, ¿verdad?, muchas de las cosas que se le estaban siendo reveladas. Pero número 2, en los capítulos 2 y 3, él le está diciendo: ahora yo te voy a revelar las cosas que en ese aspecto eran las eras, los tiempos, los periodos de la iglesia. No sé si a usted le gustó el estudio que trajo la pastora de todos los tiempos de las iglesias, ¿verdad? Pero de las 7 iglesias, maravillosa, ¿verdad? El mensaje del estudio pudimos aprender. Yo no sé si dónde usted se pudo ubicar, en qué iglesia usted se pudo ubicar, pero yo le voy a decir algo rápidamente chistoso, jocoso. Porque usted sabe que todas las iglesias el Señor o en la mayoría de ellas, creo que en una no le dice nada, pero en la mayoría de ellas las reprende, pero al final les da la bendición y les da una promesa. Y a veces yo, ¿verdad?, hablando con personas y que tienen conocimiento de la palabra del Señor, y empezamos a hablar del Apocalipsis y tratamos de identificar en qué iglesia tú estás, en qué iglesia yo estoy, y él me dice: no, yo estoy en las 7. Porque yo estoy en la última parte de las 7, en el al que venciere. Él quiere las bendiciones y las promesas de las 7 iglesias. Gloria sea al Señor. Y yo decía: qué bonito.
Qué lindo eso, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Así que ahora, ¿quién es el que está revelando estas cosas? Jesús. ¿Y quién le dio esta revelación a Jesús? Eso lo dice Apocalipsis 1:1. ¿Ok? Lo que él está recibiendo del Padre es la revelación que él está dándole al apóstol Juan, ¿verdad? Y en otras palabras, ese que está, ¿verdad?, haciendo la revelación, dice la Escritura en el verso 17 y 18 del primer capítulo, es el que es el primero, el último, el que vivo, el que estuve muerto y ahora vivo nuevamente, ¿verdad?, por los siglos de los siglos, y el que tiene la llave de la muerte y el Hades. Esto es bien interesante, que nunca se nos olvide que ya desde el capítulo número 1 nos está dando a nosotros un mensaje a la iglesia, al Señor, y nos está diciendo: yo tengo el control de la vida y de la muerte. Yo lo tengo, Jesús hablando, ¿verdad? Así que nunca se olvide de esa parte. Así que vamos al capítulo 4. Yo no lo voy a leer, ¿verdad?, el capítulo 4, pero lo vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿verdad? Así que el capítulo 4 nos habla, y voy a darles un pequeño resumen desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22. Las puedes poner todas si quieres, no importa. Estos eventos son los que vamos a ir discutiendo poco a poco, ¿ok? Desde los capítulos 4 al capítulo 22, y está lo que vamos a hacer, y vamos a discutir lo que es el rapto, el arrebatamiento o el levantamiento de la iglesia, ¿ok? En el capítulo 4 comienza con una adoración celestial, ¿ok? También vamos a hablar de la tribulación, vamos a hablar del anticristo, vamos a hablar sobre la guerra del Armagedón, vamos a hablar sobre el juicio del gran trono blanco, y vamos a hablar del milenio y mucho más. Así que estos próximos capítulos, que no los quiero desanimar, pero los capítulos 4 al capítulo 22 vamos a comenzar hoy y vamos a terminar en el último miércoles de este año, en diciembre. Que si usted quiere saborearse el capítulo 4 hasta el capítulo 22, le animo a que no se pierda ningún miércoles, porque si se pierde un miércoles se va a perder bastante información, y cuando venga el próximo miércoles o venga el segundo miércoles más arriba, te vas a sentir perdido, y tal vez vamos a estar hablando cosas que no vas a poder entender, porque esa información ya la dimos hace miércoles atrás. Así que por favor haga sus arreglos, ¿verdad?, para que esté todos los miércoles aquí, si verdaderamente le interesa este estudio del Apocalipsis. Así que capítulo 4, verso 1. Vamos al verso 1. Vamos a leerlo. Dice de esta manera el verso 1: después de esto miré. ¿Quién está hablando? Juan. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Dónde? Es bien importante, no se olvide de eso. Y la primera voz que oí, ¿qué voz oyó? No, pero ¿qué voz? ¿La segunda o la tercera? La primera, eso es bien importante también. Y esa voz era como de trompeta. Wow. Quiero que se meta en este verso conmigo, porque aquí vamos a aprender. Y hablaba conmigo, decía Juan, y me dijo: sube acá. Déjame terminar el verso porque me estoy emocionando más antes. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Número 1, miró y vio una puerta abierta. ¿Dónde? Ok, lo quiero partir por pedazos para que vayamos entendiendo. A todas estas, hasta la parte, ok, usted tiene el versículo ahí. Déjeme, porque quiero que usted se saboree esto conmigo. Desde la palabra después hasta la palabra sube acá, hasta esa palabra, Juan está en la tierra.
So, Juan está viendo la puerta abierta. ¿Desde dónde? Y está escuchando la voz. ¿Desde dónde? Imagínense la experiencia que está teniendo Juan. Desde la tierra. Mire, es como si a Dios le placiera darte a usted o a mí una experiencia desde aquí. Que el Señor abra los cielos y comience a enseñarte y mostrarte cosas. Eso es algo poderoso, Juan. Eso es algo que llena. Eso es algo que te anima. Eso es algo que te exhorta a que Dios es real. De trompeta, voz como de trompeta. Y esto que está teniendo Juan, él dice, y esto que está ocurriendo, esa voz me está hablando a mí, a más nadie, a mí. Lo que quiere decir esto es que es una experiencia personal íntima. Lo que quiere decir también es que hay experiencias y visiones que Dios le va a dar a usted y no se las va a dar a más nadie. ¿Ok? Porque estas revelaciones las recibió Juan nada más. Y después que comienza la voz a hablarle, lo primero que le dice la voz: sube acá. O sea, es como, mire, sube, que no te quiero allá, te quiero acá, sube. Sube acá. Qué interesante que en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, la revelación que Juan está teniendo no necesita subir al cielo. Pero desde el capítulo 4 en adelante, él está recibiendo la revelación desde el cielo. Eso lo vamos a ir discutiendo poco a poco, porque la perspectiva de Juan cambió totalmente. Porque no es lo mismo a que estés en la tierra a que estés en el cielo. Jamás es lo mismo. La gloria no es la misma. La experiencia no es la misma. La sensación no es la misma. El gozo no es el mismo. La motivación tampoco es la misma. Lo que ves aquí no lo estás viendo allá. Así que Juan está teniendo una experiencia poderosa y le dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora la pregunta es: ¿después de qué? ¿Después de estas qué? ¿Qué era lo que ya Jesús le había revelado a Juan? Vamos a ver si alguien se acuerda. Pues ya Juan le había recibido el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En esto en particular, Jesús le está diciendo, y déjeme decirle, no quiero decir Jesús porque ahí no dice Jesús. Quiero que me entienda. Ahí dice Juan una voz como de trompeta. Después vamos a ir descifrando cuáles son las características y a quién le corresponde esas características, ¿ok? Pero Juan está recibiendo y le dice: y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Eso es una frase dentro de este verso donde también nosotros como iglesia de Dios creemos que las cosas que van a suceder aquí en la tierra, los juicios de Dios, ya la iglesia no va a estar aquí. Hay muchos que creen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hay un gran número de personas que creen que sí la van a pasar y que van a ser librados mientras están atravesando la gran tribulación. Pero hay un número muy grande de pentecostales cristianos que les servimos a Dios, que creemos que nos vamos antes. Porque si este capítulo 4 revela, simboliza, representa una subida, un arrebatamiento, un levantamiento, y después de ese levantamiento suceden estas cosas, entonces tipifica que nosotros vamos a ser levantados. ¿Ok? Representa que nosotros vamos a ser levantados. Me levantaste la mano, Juan.
Mire, si vemos esa historia de Lot y Abraham, antes de Sodoma y Gomorra ser destruida, Dios sacó a los suyos. Antes de Dios destruir la tierra con el diluvio, Dios sacó a los suyos. Antes de esta gran tribulación, Él va a librar los suyos también. Los va a levantar. Los va a levantar porque Él ama tanto a la que va a ser su esposa. Él dice, espérate, yo no quiero casarme con una esposa que esté toda agolpeada, maltratada, porque lo que va a ocurrir aquí en la tierra no es nada bueno. No es nada bueno. La salvó. La salvó. Así que cuando el Señor le está revelando esto a Juan, que le va a revelar las cosas, las va a mostrar las cosas que van a suceder después, son las cosas que iban a suceder después del tiempo o la era de los periodos de la iglesia. Si usted se recuerda, la semana pasada estábamos estudiando la última iglesia, que era la iglesia de la Odisea, y era donde el periodo de la apostasía. Hoy día se está viviendo una apostasía terrible, hermano. Dentro de este periodo de la apostasía, usted y yo estamos viviendo un tiempo de gracia, pero ese tiempo de gracia se va a acabar. ¿Sabe? Esta es, para usar términos teológicos y bíblicos, este tiempo que usted y yo estamos viviendo se llama la dispensación de la gracia. Desde Génesis para acá se han vivido 7 tiempos de dispensación diferentes. Así que usted y yo estamos en el último tiempo de dispensación, donde usted y yo tenemos que tomar la decisión si nos queremos ir al cielo o nos queremos quedar aquí en la tierra. Yo le exhorto que usted luche por irse al cielo. Yo no quiero que usted se quede aquí. Así que, ¿qué va a pasar después de estas cosas que Juan había estado recibiendo? Porque esa es la incógnita. La incógnita es que él le iba a revelar a Juan, le iba a mostrar las cosas que iban a acontecer aquí, después del tiempo de la era de la iglesia. Así que ya la iglesia sube, y mientras la iglesia sube, va a estar un periodo de 7 años. Pero esos mismos 7 años van a estar ocurriendo cosas aquí en la tierra. Así que si aquellos que se han estudiado bien los capítulos del Apocalipsis o tienen un conocimiento más alto, capítulo 4 y capítulo 5 están ocurriendo al mismo tiempo que el capítulo 6 comienza. Lo que pasa es que lo vamos a estudiar poco a poco. Y cuando estudiamos capítulo 4 y estudiamos capítulo 5 y llegamos al capítulo 6, usted piensa que ya la iglesia pasó por los primeros tiempos de la gran tribulación. Por eso es que la gente tiene confusión, porque como los vemos ahora por números los capítulos, pero 4 y 5 están ocurriendo al mismo tiempo que el capítulo 6 se está manifestando aquí en la tierra. Pero vamos capítulo por capítulo. Así que, ¿qué va a estar sucediendo? Ahora vamos a hablar yo no le voy a hablar ahora de qué va a estar sucediendo después. Yo quiero hablarle un poco ahora del capítulo 4 y del capítulo 5, que es la experiencia que Juan está teniendo allá arriba en el cielo. Lo que usted y yo un día vamos a ver. Si usted quiere llegar, lo va a ver. Si usted llega, lo va a ver. Yo no sé si usted quiere llegar. Cuando a mí me preguntan, ¿usted quiere llegar? Yo, amén. Gloria a Dios. Ok, vámonos para la próxima. Capítulo 4, verso 1, vamos a ir explicándolo. Primera parte, que Juan está diciendo: y vi una puerta abierta en el cielo. Si usted asocia estos términos de puerta, ¿quién dijo en la tierra que él era la puerta de las ovejas? Entonces, ¿qué puerta Juan está viendo? Literalmente la entrada, el lugar, porque Jesús dijo aquí en la tierra: nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús como puerta. Si usted se acuerda, cuando estudiamos el capítulo 10 del Evangelio de Juan, que
Uno es la puerta y el otro es el asalteador. Si usted se acuerda, cuando estudiamos ese capítulo 10 de la puerta es el único acceso que hay al rebaño. Todos los otros que quieren entrar al rebaño y no entran por la puerta es que brincan y son asalteadores y ladrones. Y Jesús mismo es la puerta del rebaño. Así que ningún ladrón, ningún asalteador, si trata de entrar por la puerta correcta, jamás va a entrar. Por eso es que son ladrones, porque hacen cosas que no son correctas. Así que una puerta abierta, y esta puerta es Cristo mismo que está haciéndose la revelación. Así que la segunda parte del verso dice que oyó la voz, una voz como de trompeta. Wow. Mire, hermano, como de trompeta. Esto es, cuando usted escuche este término como de trompeta, a mí, que yo tengo un poco de conocimiento de la palabra, cuando yo escucho ese término de trompeta, ya yo lo asocio rápido con el arrebatamiento. Porque en Primera de Tesalonicenses habla cuando, ¿verdad?, sonarán las trompetas, donde dice que los muertos en Cristo. Ahora, pero escuche bien, porque cuando el apóstol Pablo está declarándole esta palabra a la iglesia de Tesalónica, le está diciendo con voz de mando. Con voz de mando. Déjeme decirle, ¿dónde está Teresita? No es tu esposo, no es mando. El único que tiene la voz de mando es Jesucristo. Él manda y los seres angelicales obedecen. Él manda y los seres humanos obedecemos. Él es el que tiene la voz de mando, la voz de trompeta. Así que yo asocio, y esto es otra razón por las cuales nosotros como Iglesia de Dios creemos que este capítulo 4 simplemente es un simbolismo, una representación del rapto de la iglesia. Porque ahora, esto es bien interesante, porque desde que yo empecé a estudiarme esto hace años ya, me llamó la atención es esa expresión que dice con voz de arcángel. Yo me puse a estudiar y hoy estaba repasando un poco más, porque yo decía, Señor, vamos a buscar y que tú me reveles y que tú me enseñes por tu palabra de qué tiene que ver con voz de arcángel, porque Jesús no es un arcángel. Jesús es mucho más alto que un arcángel. Pero cuando dice voz de arcángel, es que significa que todo el reino angelical está a la voz del comando de él. Con voz de arcángel, con voz de mando, con voz de trompeta. Así que, hermano, usted tiene que creer que en el capítulo 4 ya la iglesia se fue para el cielo. Se fue. Pero todavía estamos aquí, pastor. Estamos estudiando el capítulo 4. Esto es, acuérdese, hermano. Esto es un estudio, acuérdese. ¿Oyó? No lo tome tan literal. Y la tercera cosa que quiero también resaltar es, le dice, sube acá. ¿Quién es el que le está hablando? La voz de mando, como de trompeta. La puerta. Cristo le está diciendo a Juan desde el cielo, necesito que subas acá, porque lo que te voy a revelar necesito que lo veas desde allá. No lo puedes ver desde allá. Así que esto es lo que ocurre con muchas de las revelaciones que Dios nos da a nosotros, sueños, visiones. Hay momentos donde el Señor nos saca, el espíritu saca, para poder nosotros observar desde una perspectiva no nuestra de esta tierra, de una perspectiva espiritual, donde nuestra visión ya no es simplemente
20-20. Ahora es una 100-100. Aleluya. Si 20-20 es perfecta aquí en la tierra, imagínense la 100-100. La 100-100 espiritual de Dios. Así que, perdón. Ajá. Y así mismo ocurre, escuche bien, cuando hay un mover del espíritu y usted puede estar hablando en lenguas y usted puede tener una conversación su espíritu con el espíritu de Dios, pero si hay otro que sube la voz hablando en el lenguaje espiritual de lenguas, entonces es porque Dios va a hablar a la iglesia. Por eso es que el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios nos enseña el cuidado, el orden estructurado que tiene que tener el don de lenguas. Pablo se lo dijo claro a Corintios. Pablo le dijo: más que todos ustedes, yo hablo lenguas. Pero ¿de qué me vale hablar 1000 palabras en lenguas y que no me entiendan? Prefiero hablarles una palabra en su idioma que me entienden que 1000 que no me van a entender. Así que cuando usted habla en lenguas, aquellos que tenemos el privilegio de ser bautizados en el Espíritu y comenzar ya a hablar en lengua, tenga mucho cuidado de no alzar mucho la voz, a menos que Dios quiera darle una interpretación a esas lenguas, ¿ok? Eso es bien importante, ¿ok? Así que Juan recibe la voz de orden que le dice: sube acá, porque te mostraré las cosas que han suceder después de estas. Todo lo que ocurrirá de ahora en adelante tenía el Señor que subir a Juan para poder ver claramente lo que iba a acontecer. Otra de las razones por las cuales la iglesia de Dios creemos que nos vamos antes de la tribulación es porque Juan, cuando ve todos los juicios, Juan los ve desde arriba. Juan no pasa los juicios aquí en la tierra. Eso es bien interesante, porque aquí es donde la base bíblica fundamental que usted va a tener en sus manos para cuando alguien le hable de la venida de Cristo, o que si la iglesia va a pasar por la tribulación, usted puede explicarle cuál es su fundamento bíblico. Y que nadie te quite de ahí, que nadie te remueva de ahí, que nadie te sacuda de ahí, porque el enemigo lo que va a querer es sacarte de ahí. El enemigo te va a querer meter en tu cabeza: no, tú vas a pasar por la gran tribulación y el Señor tal vez tendrá misericordia de ti. Te montes en ese tren. El Señor le va a mostrar a Juan desde allá arriba lo que iba a acontecer aquí en la tierra. Versículo número 2, si usted tiene su Biblia abierta, dice: y al instante yo estaba. Ahora viene lo más interesante de todo esto. Yo estaba ¿dónde? Este tipo de visión que Juan está recibiendo no lo podía recibir en la carne. Literalmente su espíritu, su cuerpo se quedó en la tierra y su espíritu subió. Ahora usted me va a preguntar: ¿y por qué el cuerpo se quedó y el espíritu solo subió? Porque el cuerpo todavía no había sido glorificado. Un cuerpo mortal puede subir al cielo. Esto está claro. Así que sube en el espíritu y ahora comienza la descripción majestuosa del cielo. Sí, porque si el versículo 1 no te dio cosquilla, versículo 1 dice: la puerta, la voz y te voy a mostrar todo, ¿verdad? Si eso no te dio cosquilla o emoción, de ahora en adelante yo espero que te dé emoción, porque si no te dio emoción, cuando se acabe el servicio te quiero en mi oficina.
Comienza el espíritu de Juan a ver y a escuchar todas estas cosas. Y lo primero que dice en el capítulo y verso 2, capítulo 4, verso 2 dice: he aquí, ya Juan está viendo en el espíritu. Es poderoso eso, Vladimir. Para nada, para nada. En el espíritu Juan comienza a ver y dice: he aquí, estoy viendo un trono establecido ¿dónde? Y en el trono uno sentado. O sea que el trono no está vacío. Significa que ya alguien resucitó y tomó su lugar. ¿Ok? Pero eso no es parte del estudio, pero eso se lo di como un bono. Así que vi un trono establecido en el cielo y uno sentado en el trono. ¿Ah? Eso es bien importante, ese detalle que acaba René de decir. ¿Cuántos tronos estaba viendo? Uno. ¿Y cuántos estaban sentados en ese trono? Uno también. Es bien importante. Gracias, hermano René. Eso es otro estudio, ¿okay? Así que este versículo número 2 es bien importante porque desde el momento en que Juan escucha la voz y le dice: sube acá, ya Juan en el espíritu está en el cielo. Así que miren la perspectiva de lo que Juan está recibiendo en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En ningún momento en estos primeros 3 capítulos Juan ve un trono. En ningún momento en los primeros 3 capítulos Juan ve a uno sentado en el trono. Jesucristo se le reveló como el alfa, como el omega, el principio, el fin, el primero, el último, ¿verdad? El verdadero, ¿verdad? Pero Juan no había todavía en el espíritu visto el cielo y las cosas del cielo. Así que sube acá. Mira, hermano, Juan comienza a tener esta experiencia ahora celestial, que tiene mucha diferencia, mucho peso. Así que, ¿qué significa trono? Ustedes lo pueden ver ahí. Está bien, se ve bien. ¿Qué significa trono? ¿Alguien sabe qué puede significar trono? Puede, en confianza, puede. ¿Ah? Poder, ¿qué más? Majestad, ¿qué más? Vamos a ver. ¿Ah? El trono, lo más principal que significa es que es el centro de todo. Dios quiere ocupar el centro de tu trono. ¿Te lo doy como estudio o te lo predico? Cualquiera de las dos yo lo puedo hacer. No, el domingo no, porque el domingo tengo un buen tema también que quiero predicar. ¿Se acuerdan del tema del domingo? Excusas son válidas delante de Dios. Ok, gracias, que no se olvidó. Así que el trono resalta, simboliza, representa el mismo centro de todas las cosas, lo que también significa que Él quiere ser el centro en tu vida, en mi vida. Cuando dice todo, es todo, todo.
no es que entra en esta parte del corazón derecho y en el izquierdo no entre. Sí, porque hay algunos que les dicen así: Señor, quítame esta, pero esa déjamela todavía un ratito más. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir porque no quiero tampoco tardarme mucho. Así que en el centro de todo, donde está Dios, no hay caos, no hay problemas, todo está estable, todo está de show, todo está lindo, todo está perfecto. Todas esas palabras eran para terminar con igual a perfecto. Todo es sublime. No hay, escuche bien, no hay otro gobierno. El gobierno y autoridad divina y sublime que existe es de la que el que está sentado en el trono. Esa es la autoridad. Esa es, ¿verdad?, lo que hay que, ¿verdad?, asombrarse, ¿verdad?, y explicar y hablar. Verso número 3, vaya conmigo al verso número 3. Bien interesante. Y el aspecto del que estaba sentado, ahora ya te habló del trono, ahora te va a hablar un poco del que estaba sentado en el trono. Porque tal vez usted y yo no lo hemos visto, pero Juan lo vio. Juan pudo ver esa figura, Juan pudo ver el esplendor, Juan pudo ver la gloria del Señor allí sentado, ¿ok? ¿Lo vio cómo? En él, porque todavía no hay carne que lo ha podido ver. Es interesante eso. Y el aspecto, versículo número 3, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a aspecto a la esmeralda. Vamos a ir a discutir esas piezas porque son bien interesantes, y para eso yo te puse una foto para que más o menos vieras las piedras preciosas. Dios no se olvida de sus promesas. Sus promesas están con Él. Donde quiera que Él esté, ahí están sus promesas. Por eso usted, si cree que Dios está aquí, entonces sus promesas están aquí. Solamente las agarran los que quieren agarrar las promesas. Haga así, agarre todas las que pueda. Son mías, gloria sea al Señor. Vamos a ir describiendo a este que está semejante al trono, ¿verdad?, sentado. Piedra de jaspe. Alguien que me busque rapidito Apocalipsis 21 verso 11. Bueno, que lo encuentre, lo puede leer. 21 verso 11. Lee la primera parte. Escuche bien. Ya, ahí me gustó esa parte nada más. Teniendo la gloria de ¿quién? Déjelo ahí, porque esa parte de este versículo 11 del capítulo 20, ¿qué? 21, cuando dice que tenía la gloria de Dios mismo, es la expresión que se usa en San Juan 3:16. Sí, pero lo que hay en paréntesis en su Biblia en ese verso, vimos la gloria. Es esa misma gloria que se está hablando en el capítulo 22 verso 11, que está sobre el Señor mismo. Es la gloria de Dios. Ahora te especifica cómo es esa gloria y cómo es esa expresión, ¿verdad?, de gloria, como una piedra preciosísima. O sea, no es cualquier piedra. No es de las piedras que agarra Benji, agarra Oli, agarran estos niños de la iglesia y comienzan a tirar por ahí. No, es una piedra de jaspe. Y lo más interesante es que cuando termina ese verso 11, dice que esta piedra es, léelo, Génesis,
Diafana como qué. Mire, tal vez usted no ni tiene idea de lo que significa diafana. ¿Alguien tiene idea? Nadie. Créame que el primer momento cuando yo leí ese verso por primera vez, yo tampoco tenía ni la mínima idea de qué significaba diafana. ¿Ok? Yo les voy a explicar para que ustedes entiendan por qué se está utilizando la piedra de jaspe para ir describiendo el que está sentado en el trono. ¿Ok? Diafana simboliza pureza, claridad, espiritualidad, verdad sin engaño y luz divina. Todas esas características estaban en aquel que está sentado en el trono que Juan está viendo, que dice, y semejantes aspecto a una piedra de jaspe. Ahora, mire lo interesante, porque Génesis estaba leyendo en el versículo 11 del capítulo 21 que decía, diafana como el qué. Cuando usted tiene un cristal y usted lo pone frente a usted, a su vista, créame que usted puede ver al otro lado del cristal. Eso es lo que existe en aquel que está sentado en el trono. En él hay transparencia, no hay engaño, es verdadero, no es de mentira. Esa es la descripción de que podemos ver las cosas como son a través del lente de Cristo, a través del lente del Señor, y ese es el que está sentado en el trono. Entonces, desde el trono, porque Él está sentado en el trono, emana pureza, emana transparencia, emana verdad, emana gloria, emana esplendor, emana majestad, gloria sea al Señor. Y todo lo que usted pueda imaginarse, gloria sea al Señor, de las palabras bonitas que podemos describirle. Pero también dice piedra de jaspe y de cornalina. Esto es interesante porque cornalina es una piedra que tiene un aspecto de color rojo carmesí. Rojo carmesí. Y el rojo carmesí, el carmesí como tal, significa sacrificio. Significa sangre. Significa muerte. Significa que al que Juan está viendo sentado en el trono, hizo un sacrificio, derramó una sangre y estuvo muerto, porque ahora Juan lo está viendo en el trono. Eso significa que ya no está muerto. Usted sabe que no está muerto porque la Biblia nos dice que al tercer día y ascendió al cielo, ¿verdad? Juan está viendo literalmente sentado en el trono aquel que resucitó de entre los muertos al tercer día. ¿Ok? Y la última parte dice, y hay un arco iris alrededor del trono. Cuando usted escucha la palabra alrededor, ¿cómo usted lo pudiera dibujar? Bien, perdón, está tomando foto. Avisa para. ¿Qué es para ustedes alrededor? Así, desde aquí hasta acá, o desde aquí hasta acá. La Biblia no está diciendo sobre el trono, está diciendo, y si el trono representa el centro de todo, ¿dónde está este arcoíris? Alrededor del universo completo, como señal
para que nunca nos olvidemos que las promesas de Dios son sí y amén. Lo dije yo, Juan, no me voy a repetir las cosas mías. Amén. Así que, pero mire lo interesante, porque dice que este arco iris es semejante a la esmeralda, otra piedra preciosa. ¿Ok? Otra piedra preciosa. Ahora, ¿de qué color es la esmeralda? Ahora les voy a dar un detalle bien interesante, porque el color verde para los judíos significa gracia y vida. Así que volvemos de nuevo. Juan, al que está viendo en el trono, también en él hay gracia y hay vida. Simplemente porque tiene el arco iris alrededor, porque la promesa es un pacto de vida. Pero era un pacto al mismo tiempo de gracia, donde nosotros ahora somos salvos por gracia. Pero el único que ofrece vida es el que está sentado en ese trono. A ese es el que Juan está viendo, Génesis. Si usted me ve a mí y usted puede decir, en el pastor está good looking, imagínese aquel que está sentado en el trono, bro. Yo siempre le he dicho, hermano, yo no sé si usted lo cree de usted mismo, pero si yo soy hermoso es porque Él es hermoso. Así es, hermano. Cuando yo me miro en el espejo, yo le digo al Señor, Señor, te botaste la pelota. Así. Yo no sé cómo usted habla de usted mismo, pero yo hablo de mí así, delante del Señor. Adiós. Es más, búscala para que vea que va a decirte lo mismo. Mira, hermano, o sea, Dios no está creando una porquería. Dios no está creando una basura. Dios te creó a su imagen y a su semejanza. Así que hay algo en usted y en mí que es de la piedra de jaspe, que es del arco iris, aleluya, y que es de la cornalina. Hay algo, aunque sea un mínimo porcentaje, hay algo en usted que emana del mismo trono del Señor. Así que usted créalo, que usted no es una porquería, ni usted es feo. Me escuché que cristiano. Usted no es feo. Así que, obviamente, ya sabemos que el que está sentado en el trono, Juan está describiéndole como algo glorioso, hermoso. Acuérdense del canto que nosotros cantamos aquí que dice: espléndido, hermoso, glorioso. Esas palabras se están tomando de esta experiencia de este capítulo 4. Qué poderoso, ¿verdad? Para que usted también comience a entender el poder que tienen las canciones que cantamos cuando son bíblicas. Porque hay muchas canciones, hermano, hoy día que se cantan en las iglesias que no tienen ni fundamento bíblico. Entonces, tengamos cuidado con ese aspecto también, ¿ok? Así que, si quiero hacer un resumen rapidito de estas 4 piedras: jaspe, pureza y transparencia; cornalina, sacrificio, ¿verdad? Sacrificio, sangre; juicio, redención; arcoíris, un pacto de vida eterna. Y eso lo vemos desde la historia de Noé, obviamente, ¿verdad? Aquí en la tierra. Así que Dios está trabajando en eso. Próximo slide. Vamos para el versículo 4. Versículo 4 dice de esta manera: y alrededor del trono, no dice sobre, alrededor del trono había 24 tronos. Ahora no solamente hay un trono, ahora hay 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. Yo no voy a llegar allá. Yo soy un joven todavía. Y esto, aleluya. Y estos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ok,
Vamos a ir despedazando esto. Primero Juan ve un trono y ve a uno sentado en el trono. Pero ahora se le está revelando que ahora hay 24 tronos alrededor de ese trono que ya habíamos explicado. 24, imagínense, 24 tronos alrededor de un trono. Y en esos 24 tronos hay sentados 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué significa anciano? Por favor, no me miren a René. Liderazgo, ¿qué más? ¿Qué usted cree? Sabiduría, ¿qué más? Yo nunca podré decir que en las canas está la sabiduría. Madurez, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Respeto, ¿qué más? Si se atreve, vamos. Autoridad, verdadero. Ok. Yo todo lo que usted dijo se lo voy a resumir en una palabra. Anciano representa el sacerdocio. Yo le voy a decir. Sacerdocio. Ahora, interesante la pregunta que les voy a hacer ahora, porque ya pudimos describir el que estaba sentado en el trono primero, pero aquí dice que habían 24 ancianos sentados en los 24 tronos. La pregunta sería, entonces, ¿quiénes son estos ancianos que Juan está viendo? Eva, grande pregunta también. ¿Alguien más que puede tal vez pensar algo en que puede ser? Hay esperanza. Ahora, mire, acuérdense que la palabra de Dios, aún en el Nuevo Testamento, tiene referencia al Antiguo Testamento, porque Dios es un Dios uno, que siempre ha existido y que la revelación sigue siendo una sola. ¿Ok? Así que para nosotros poder saber qué significan los 24 ancianos, usted tendría que irse al capítulo 1, primer libro de Crónicas, capítulo 24, y ahí nos da un ejemplo de quiénes son los ancianos y quién es la función o cuál es la función de estos ancianos. Yo no voy a entrar en mucho detalle porque ya son las 9 de la noche, pero usted lo puede buscar luego en su casa. Pero estos ancianos en este primer libro de Crónicas, capítulo 24, representan, escuche esto, el sacerdocio completo en un servicio continuo sin parar, sin interrupción. Porque en este capítulo 24 de Primera de Crónicas, cuando el Señor revela al rey y le dice, tienes que, este servicio es 24 horas, es todo el día. Ya tenían establecidos por meses, por semanas, el orden completo. Usted lo puede leer, es una historia bien bonita. Así que ahora la realidad es de dónde salen, ya les estoy diciendo, pero ahora ¿quién representan estos 24 ancianos de los que Juan está viendo en el cielo? Muchos se inclinan a que son 24 y son 12, ¿verdad? Los líderes de las tribus de Israel. Voy ahora. Y los 12 discípulos, ¿verdad? Y 12 y 12 son 24, ¿verdad? Muchos piensan que es eso. Eso es interesante. Eso lo vamos a dejar para otro estudio. Vamos a dejar para otro estudio.
Pero para que usted se vaya contento, porque yo no quiero que usted se vaya como que en la expectativa de que el pastor me dejó así en el aire, de quién son esos 24. No, para que usted se vaya gozoso de este lugar. Los 24 ancianos representan, escuche esto, a todos los santos de esta tierra, lavados por la sangre del Cordero, de esa sangre carmesí que fue derramada en la cruz del Calvario. Simplemente es una representación de todos los que van a entrar al cielo. En uno de esos tronos yo estoy ahí. Yo lo que voy a querer es que si yo estoy sentado en este trono, yo no quiero a Anderson en el trono de al lado. No, mentira. Búscalo, porque yo voy a seguir, porque quiero terminar este punto antes de irnos. Así que si te estoy diciendo que representan estos 24 ancianos a todos los santos que son levantados en el rapto, entonces te estoy diciendo que todos los santos, en otras palabras, representan a los sacerdotes de esta casa, a los sacerdotes de esta tierra. Ahora usted me va a decir, pastor, pero eso de sacerdote le corresponde al hombre nada más, porque eso es lo que nos ha enseñado, ¿verdad? Porque en el Antiguo Testamento el hombre es el sacerdote del hogar. ¿Cómo la mujer puede ser una sacerdotisa? Escuche bien, acuérdese que en el nuevo pacto hay una palabra revelada que no había en el viejo pacto. Ahora usted y yo nos han hecho reyes y sacerdotes. Ahora le gusta el término de sacerdocio a usted, ¿verdad? Como mujer y como hombre, porque allí estamos usted y yo. Juan, repítelo, vamos. Termino con esto para encerrar, ¿verdad?, lo de los ancianos. Así que los 24 ancianos representan a los santos, y los santos representan a los redimidos, a los que fueron levantados de esta tierra. Así que entonces, ¿quiénes son los que han sido levantados de esta tierra? La iglesia. Los 24 ancianos representan la iglesia completa que va a ser redimida. Ahora, escuche bien, ahora estos 24 ancianos que tipifican ¿quiénes? Estos 24 ancianos tienen coronas de oro. Coronas de oro significa el galardón, la recompensa que uno recibe cuando llega al cielo. Pero estas mismas coronas de oro, dice la escritura, porque al final del día todo sigue siendo del Señor. Sigue siendo de aquel que está sentado en el trono. Así que yo quiero que usted se vaya hoy con esta explicación de que el capítulo 4 habla de un arrebatamiento, de un levantamiento, y ya Juan comienza a ver la gloria de Dios que un día usted y yo vamos a ver, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Vestiduras blancas simplemente significa que es una limpieza total y una justicia que hay, porque Él nos hace justos. Así que vengan por aquí los que siempre me pullan.